Hola, hoy vamos a repasar la caja del recuerdo, día 2. Estamos con las prácticas del Ministerio de Oración Transformación. ¿Ok? Las preguntas de la caja del recuerdo dan como resultado la creencia basada en mentira, la creencia mentirosa o simplemente mentira, ¿verdad? La cual es la causante del dolor o angustia emocional que se ha detonado en el presente. Nos ayuda a ir al origen, ¿verdad? Son preguntas muy repetitivas, le digo yo a los pacientes, son como una palita que escarba y escarba en el alma hasta llegar a la raíz de ese dolor o de esa angustia, y es en ese recuerdo donde nosotros a través de estas preguntas se nos va a facilitar ayudarle a la persona a ver qué fue lo que creyó. Y ese qué fue lo que creyó es como el virus de la computadora, es como la bacteria, como el cáncer que nos está causando todo ese dolor. Tiene 3 preguntas. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Por qué te sientes así? ¿Y por qué? La última, ¿verdad? ¿Por qué creer eso te hace sentir de esa manera? Los objetivos son identificar una creencia falsa, ¿verdad? Y determinar por qué la persona cree la mentira que se ha identificado. Estas preguntas no se hacen en orden secuencial, sino que se hacen en función de lo que la persona informa. Inclusive pueden repetirse. No hay un orden. Es seguir a la persona. ¿Ok? Algo muy importante, distinción importante. Las preguntas deben hacerse en tiempo presente en lugar de formularse en tiempo pasado. No estamos analizando el pasado, estamos investigando por qué estoy sintiendo lo que siento, de dónde viene y qué fue lo que yo creí en aquel momento, ¿verdad? Entonces dice aquí, hacer las preguntas en tiempo pasado me aleja de conocer cómo se siente la persona en el momento y por qué. Hay 3 preguntas, existen 3 preguntas en esta caja. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Por qué te sientes así? Y finalmente, la redundante. Estas 2 preguntas, las de arriba, son las preguntas importantes, las que se hacen las que se repiten y se repiten hasta que las respuestas a las preguntas empiecen a repetirse, para hacer entonces la pregunta redundante. Vamos a ver. Entonces, las 2 preguntas principales son: ¿cómo te hace sentir eso? Si usted me ministra a mí y yo contesto, ¿verdad?, con sentimientos de miedo, preocupación, ansiedad, impotencia, frustración, tristeza, ira, etc., entonces usted va a preguntar cómo te hace sentir eso. Ante un sentimiento, ante una emoción, preguntamos cómo te hace sentir eso. Si la persona está reportando cualquier otra cosa que no sea una emoción, ¿por qué te sientes así? Entonces, ante respuestas de la persona como creencias, conclusiones, ideas, opiniones o cualquier otra cosa que no sea una emoción, preguntamos por qué te sientes así. Ahora, podría suceder que la persona use el término sentir cuando se describe una creencia. O sea, se está describiendo, ¿verdad?, algo que no es una emoción. Siento que nada de lo que hice fue lo suficientemente bueno. Entonces usted no va a preguntar cómo te hace sentir eso, porque en realidad esto no es una emoción, es una conclusión, ¿verdad? Esta declaración no es una expresión de emoción, sino una conclusión, a pesar de que usa la palabra sentir para expresar. Si se informa lo siguiente, o sea, estamos repitiendo el contenido del recuerdo, una suposición o conclusión, información no emocional, descripción del contexto, ¿verdad?, del recuerdo, que es lo que sucedió, cómo te hace sentir eso. Entonces, que nos quede claro, una emoción
¿Por qué te sientes así? Cualquier cosa que no sea emoción, como cualquiera de estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo te hace sentir eso? Entonces, esta pregunta está diseñada para determinar si la persona todavía está conectada con lo que siente. Hay que darle un momentito, ¿verdad? Hay que esperar, tener calma. Ahora, otra vez, si la persona responde con lo que está sintiendo una emoción, se debe preguntar ¿por qué te sientes así? Esta pregunta está diseñada para exponer la creencia, empieza a exponer la creencia detrás de lo que la persona siente. Ahora, ¿qué pasa si la persona empieza a responder a cualquiera de las preguntas? Pues se empiezan a dar las mismas respuestas. Entonces hacemos la pregunta redundante. ¿Por qué creer eso te hace sentir de esa manera? Y esta es la pregunta que va a ayudar a encontrar la creencia falsa en el recuerdo correcto. Esta pregunta es la que nos va a dar la creencia, ¿verdad? La creencia falsa. Siempre, siempre debería ser la respuesta, la creencia falsa debería ser la respuesta a esta pregunta. Ok, ahora, cuando la persona empieza a expresar, digamos, la respuesta a ambas preguntas en una sola. Por ejemplo, escucho a mi papá venir por el pasillo y estoy aterrorizado. O sea, ¿por qué te sientes aterrorizado? Porque escucho a mi papá venir por el pasillo. ¿Y cómo te hace sentir eso? Aterrorizado. O sea, cuando la persona contesta está contestando con las dos preguntas, hacemos la pregunta redundante también, ¿verdad? Por ejemplo, en este tipo de escenarios, hacer cualquiera de las dos preguntas principales no tendría sentido, ya que ya la persona respondió, tanto a una como a la otra. Entonces, cuando esto ocurre, el facilitador debe hacer la pregunta redundante. ¿Por qué creer que tu papá viene por el pasillo, verdad, te hace sentir aterrorizado? Aquí es una forma en que podemos usar la pregunta redundante y también, ¿verdad? Hacemos la pregunta redundante cuando las respuestas de la persona empiezan a repetirse. ¿Cómo te hace sentir eso? Esto ayuda a la persona a aclarar la creencia antes de pasar a la caja de la creencia. La creencia falsa siempre debe ser la respuesta a la pregunta redundante y la creencia falsa hay de dos tipos, de identidad o de estado de ser. Identidad soy o de estado de ser estoy. Por ejemplo, soy una basura, ¿verdad? En caso de identidad, no valgo nada, soy tonto, ¿verdad? No soy importante, etcétera, etcétera. Entonces, que esté relacionado con la identidad. Y la otra es estado de ser, estoy atrapado, estoy sin salida, estoy en peligro, algo malo va a suceder. Esa sensación de estado de ser. Ahora, si no refleja una de las definiciones, es probable que sea una suposición o conclusión en lugar de una creencia falsa, y continuamos entonces haciendo la siguiente pregunta. Volvemos otra vez a hacer la pregunta entonces, ¿cómo te hace sentir eso? Ahora, cuando las respuestas ya son repetitivas, pero ninguna se ajusta a la definición de creencia falsa, soy o estoy, entonces puede ser que la persona esté bloqueando, quiera escapar del dolor causado por lo que cree. Y entonces, en este caso, hay que abordarlo en la caja de solución, ya que la persona no quiere profundizar. Entonces, ¿qué pasaría si profundiza? Eso sería lo que tenemos que presentar en la caja de solución.
El facilitador debe hacer la pregunta redundante para ayudar a la persona a aclarar las creencias y confirmar que está listo para pasar a la caja de la creencia. Ahora, aquí está. ¿Por qué el creer que te va a hacer daño te hace sentir miedo? Ya aquí está la pregunta redundante. Cuando una persona informa de una creencia que cumple con la definición de una creencia falsa, entonces el facilitador debe hacer la pregunta redundante para ayudar a la persona a aclarar la creencia y confirmar que está listo para la caja de la creencia. Ok, importante. A nosotros no nos interesa si el recuerdo que está reportando la persona es cierto o no. Nosotros no somos psicólogos, nosotros somos facilitadores. A nosotros nos interesa la creencia, ¿verdad? Entonces, durante una sesión del MOD nos preocupa principalmente identificar las creencias que se establecieron dentro del contexto de lo que sucedió y no el recuerdo en sí. La única información que el facilitador necesita durante la sesión son las respuestas de la persona a las preguntas que se le hacen. Algo importante, una vez que pasamos a la caja del recuerdo correcto, no necesitamos hacer más las preguntas de la caja de la emoción. Aquí tenemos un ejemplo. Persona, nada de lo que hice fue lo suficientemente bueno, ¿verdad? Esto ya no soy bueno, no soy suficiente, ya es algo así como una creencia. Pero como no es una emoción, el facilitador pregunta cómo te hace sentir eso. La persona dice, siento que sus estándares eran demasiado altos. De ninguna de estas respuestas son una emoción. Entonces no preguntamos por qué te sientes así, sino cómo te hace sentir eso, ¿verdad? Cuando la persona responde con miedo a qué es lo que está haciendo aquí, el facilitador va a preguntar por qué te sientes así. Entonces la persona dice, porque nunca lo haré feliz, ¿verdad? Entonces el facilitador pregunta cómo te haces sentir eso o creer eso, ¿verdad? La persona responde, me hace sentir realmente triste. Facilitador, ¿por qué te sientes triste? Siento, dice la persona, que hay algo mal en mí, ¿verdad? La creencia se expresa como una emoción. ¿Cómo te hace sentir creer que hay algo mal contigo? Persona, siento que soy defectuoso. Facilitador, ¿cómo te hace sentir eso? Como si hubiera algo en mí, dice la persona. Como puede ver, las dos preguntas principales no se hacen en orden secuencial. La respuesta de la persona a las mismas determina qué pregunta se debe hacer a continuación. Esto puede significar que el facilitador termina haciendo la misma pregunta varias veces seguidas. Sin embargo, cuando la persona está trabajando a través del recuerdo e informa el contenido de dicho recuerdo, información general o una creencia, pregunte cómo te hace sentir eso. Y cuando la persona informa una emoción, pregunta por qué sientes eso, por qué te sientes así. Bueno, este es un esfuerzo para luego practicar con los alumnos, porque definitivamente la práctica hace al maestro. Bendiciones, gracias.